nos dicen que Jesús tenía 12 apóstoles. Y pensábamos, ¿siempre iba solamente con 12 hombres? ¿Estos hombres eran todos solteros? ¿Sus mujeres se quedaban en casa esperándoles? ¿No había ninguna mujer que siguiese a Jesús? Pero si vemos, Da Vinci en realidad pintó aquí un personaje que no tiene un aspecto muy masculino, ¿no? Dicen que este es San Juan, pero no lo parece, ¿no? De hecho, están empezando a surgir bastantes teorías que nos dicen que es posible que la persona que haya en este cuadro no sea un hombre. Si nos fijamos en la Biblia, nos dicen que Jesús tenía 12 apóstoles, pero de esos 12, solamente hay 4 que pasaron a los textos canónicos. En algún momento de la historia se hizo una selección y de esos 12 seguidores de Cristo dijeron, algunos de estos testimonios nos interesan más que otros. Los únicos que pasaron realmente a la Biblia fueron el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los 4 que se seleccionaron como los textos canónicos. Pero lo curioso es que Lucas nunca conoció a Jesús y Marcos tenía 6 años cuando Jesús fue crucificado, con lo cual la selección que hizo la Iglesia fue un tanto extraña, ¿no? Supongamos, si Jesús tenía 12 apóstoles que fueron con él, que vivieron con él, que compartieron con él muchas historias, y en algún momento vamos a seleccionar los testimonios de estos 12, ¿por qué de los solamente cogemos a 4, menos de la mitad? Y además esos 4 cogemos a uno que nunca le conoció y a otro que tenía 6 años cuando murió. Es un proceso de selección muy extraño, ¿no? ¿Dónde están los otros? ¿Qué pasó con los otros? Nunca hablaron de sus testimonios, nunca dijeron a nadie nada que luego se pudiera escribir. Al cabo de unos años, bastantes años, en el año 1896, un académico alemán estaba en Egipto y en la tienda de un mercader encontró un manuscrito muy antiguo y pensó, este manuscrito parece algo interesante. Estaba escrito en copto. Así que se lo compró y se lo llevó al Museo Egipcio de Berlín, donde le asignaron a Carl Ludwig Schmidt su investigación. Este hombre empezó a traducirlo, estuvo investigando varios años, y cuando por fin estaba preparado para publicar esa traducción y los comentarios, hubo un escape de agua en la imprenta y se perdió todo el trabajo. Así que le pasaron ese mismo manuscrito a otro investigador, Walter Thiel, que finalmente en 1955 consiguió terminar de traducirlo y nos dijo, este texto que hemos encontrado en esta tienda de Egipto de este mercader es otro evangelio que no está en la Biblia. Es uno de los que no pasaron a los 4 canónicos y que fue eliminado. ¿Será el de Tomás o el de Felipe, el de algún otro apóstol que por algún motivo no está en la Biblia? Pues no. Era el evangelio de María. Y los académicos empezaron a pensar, ¿María? Es el primer evangelio que hay de una mujer. Y ahí lo primero que empezaron a pensar, había algunos que dijeron, vale, esto será un evangelio de María, la madre de Jesús, que en algún momento habló sobre sus testimonios. Y hubo otros que dijeron, no. Hay otra María en la Biblia que no es su madre. Este podría ser el evangelio de María Magdalena. Pero claro, María Magdalena es un personaje que aparece en la Biblia y que no es muy bien tratado. Aparece como una mujer pecadora a la que Jesús consiguió salvar del pecado. Qué extraño que de repente haya aparecido un evangelio sobre esta mujer. Y lo más sorprendente es que este texto estaba en copto. De las 19 páginas originales solo se recuperaron 9, el resto fueron destruidas en algún momento. Pero empezaron a compararlo y empezaron a encontrar fragmentos que habían encontrado anteriormente. Claro, estos textos son muy complicados porque en muchos casos hay partes que faltan, partes que han sido dañadas, partes que han sido destruidas. En algunos casos recuperan solo fragmentos, solamente un párrafo es comprensible. Y cada vez que van recuperando, van almacenando todo lo que recuperan y de repente dijeron, de estas 9 páginas hemos encontrado este párrafo en este otro manuscrito que encontramos en griego, este otro párrafo en este otro manuscrito que encontramos en griego clásico en otra cueva o en otro lugar. Y de repente dijeron, a ver, si esto lo hemos encontrado escrito en copto y es una traducción del griego clásico es el idioma original en el que fue escrito el Nuevo Testamento, esto significa que en algún punto este texto fue muy popular, porque en aquella época transcribir textos no era como ahora.
Hoy en día es muy fácil hacer copias, pero en aquella época una transcripción había que hacerla a mano. Y una traducción también. Si ese texto se había escrito originalmente en griego y había sido traducido al copto, es porque había un interés, había gente que no hablaba griego y quería conocer ese texto. Si había traducciones y era un texto popular, ¿dónde estaban todas las copias? ¿Cómo es que solamente hemos podido recuperar 9 páginas 2000 años después o 1900, 1800 años después? ¿Qué ha pasado con estos textos si eran traducidos y eran populares? Pero ahí no acaba todo. En 1945 encuentran una jarra abandonada en un cementerio egipcio de la Quinta Dinastía.